Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos. Damos a Dios gracias por la oportunidad que tenemos de estar en este lugar, una vez más, llevando a cabo estos estudios que Dios ha puesto en nuestro corazón, estudios de su palabra, para que así podamos crecer, como dice la palabra de Dios, crecer en la gracia y el conocimiento. Crecer en gracia y en conocimiento. Eso nos va a ayudar a poder madurar en nuestra vida. Y por eso estudiamos de la manera que lo hacemos, como Dios ha puesto en nuestros corazones, para poder, versículo a versículo, poder profundizar en la palabra del Señor. Así es que les enviamos un saludo a cada uno de los hermanos, donde quiera que se encuentren, esperando que hayan tenido un buen día, ¿verdad? Ya que estamos casi por finalizar este año y se están celebrando las fiestas dicembrinas. Así es de que, hermanos, le damos gracias a Dios por cada una de las bendiciones. Así es de que vamos en esta tarde a estudiar la palabra de Dios, y para ello lo vamos a hacer en el capítulo 4. Hoy vamos a estar terminando este capítulo 4, que es del versículo 12 al 19. Aleluya. Capítulo 4, versículo 12 al 19. Cuando ya lo tenga, dice un amén. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Dice: queridos hermanos en Cristo, no se avergüencen si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. Al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Si alguno los insulta, si alguien los insulta por confiar en Cristo, consideren ese insulto como una bendición de Dios. Eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre sobre ustedes. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por ser asesino, ladrón o bandido, ni por meterse en asuntos ajenos. Si alguno sufre por ser cristiano, no debe sentir vergüenza, sino darle gracias a Dios por ser cristiano. Ha llegado ya el momento en que Dios juzgue a todos y de que empiece por juzgar a su propio pueblo. Y si empieza por nosotros y nos hace sufrir así, imagínense lo que les espera a los que no obedecen la palabra de Dios. Y si con dificultad se salvan los que hacen el bien, ya se puede imaginar lo que le pasará a los malvados y a los pecadores. Por eso, los que sufren porque Dios así lo quiere, deben seguir haciendo el bien y dejen que Dios los cuide, pues Él es el creador y cumple lo que promete. Aleluya. Gloria a Dios. Estaríamos pensando, yo no sé si tiene título en su Biblia, pero yo creo que tiene un título que dice Padeciendo como cristiano. Hay otras que dicen la vida cristiana y el sufrimiento. Otras que tienen el sufrimiento del cristiano y otras versiones que tienen la alegría en el sufrimiento. Es decir, tiene diferentes títulos, ¿verdad? Pero en este caso le estaríamos pensando sobre el sufrimiento del cristiano y el examen de Dios a nuestra vida. Dos cosas muy diferentes que se tocan en estos versículos del 12 al 19. Antes de dar inicio a esto, solo quiero preguntar,
recuérdese que siempre hago preguntas al comienzo y siempre hacemos como un repaso de lo que estudiamos anteriormente. ¿Quién se recuerda lo que Pedro estaba diciendo? ¿Sobre qué Pedro habló? ¿Sobre qué nos estuvo advirtiendo? ¿Qué es lo que Pedro dijo? ¿Quién se recuerda? Parece que cuando se hacen preguntas como que la gente se vuelve más estudiosa, ¿verdad? Está como leyendo la Biblia. O sea, es precisamente como decimos, ¿verdad? Un pretexto, ¿verdad? Porque muchas veces no nos recordamos. Ahora, es cierto, hermano, que quizás no tenemos una memoria prodigiosa para recordar todo, pero al menos alguna parte de lo que hablamos, porque recuerden que hablamos mucho, en donde Pedro nos exhorta. ¿Quién se recuerda? Le voy a decir algo. Pedro dijo, ya se acerca el fin. Sí dijo Pedro, ya se acerca el fin. En otras versiones dice, ya se acerca el fin del mundo. O sea, pusimos como ejemplo Lucas 17, donde el Señor les cuenta una parábola de los trabajadores a los cuales el Señor les da dinero para que lo administren. Él expuso esa parábola. ¿Quién se recuerda por qué? ¿Quién se recuerda por qué el Señor Jesús, les expuso esa parábola a aquel grupo de gente que le seguía? Recuerde que él ya estaba para llegar a Jerusalén. ¿Y qué es lo que la gente pensaba? ¿Ah? La gente pensaba que nomás llegar a Jesús a Jerusalén se iba a realizar o se iba a llevar a cabo el reino de Dios sobre la tierra. Eso pensaba la gente. Ellos decían, el reino de Dios ya se aproxima. Es decir, cuando él llegara a Jerusalén creían que ya se iba a establecer el reino de Dios. Ahora, pero por eso les contó la parábola, porque la parábola habla de que él se va y que hay un espacio de tiempo. Y ese espacio de tiempo, nadie sabe cuánto tiempo va a pasar para que el reino de Dios se establezca. No está queriendo decir la parábola que el reino de Dios no se va a llevar a cabo. Sí se va a llevar a cabo, pero no sabemos cuándo, en qué tiempo. Porque hay un intervalo cuando dice que este hombre noble llama a sus trabajadores, les entrega dinero y les dice, trabajen el dinero en tanto que yo regrese. Es decir, el espacio de tiempo. No les dice cuándo. Entonces hay un espacio, hay un intervalo en donde precisamente es lo mismo, hermanos, como ahora. Cuando la gente a veces estudia la Biblia y dice, el fin se acerca, hermanos, de aquí a un año, o quizás a lo mejor, no. O sea, y hay quienes que ponen fecha. Entonces, eso no debe de ser así, porque eso es una mala interpretación. Como lo que la gente malinterpretaba cuando Jesús iba a llegar a Jerusalén. Ellos creían que el reino de Dios se iba a establecer en el momento que él llegara. Él iba a llegar, pero él iba a llegar a morir por los pecados de la humanidad, no a establecer el reino. Es decir, había un intervalo y en ese intervalo a aquellos hombres que les entregó dinero tenían que trabajarlo. Dijimos que el dinero simboliza los talentos, los dones que Dios nos ha dado. Hay quienes tienen talento, dones, o como podría llamarle de otra manera, carismas. Es decir, hay quienes son elocuentes para hablar, hay quienes pueden cantar, hay quienes pueden orar, hay quienes pueden ayudar a otras personas, hay quienes pueden motivar a otras personas. Es decir, todos esos son talentos que Dios le ha dado a la persona. Pero uno de ellos dice que lo escondió por temor, porque tuvo miedo. Entonces, en ese tiempo de intervalo entre que él se va para hacerse rey y regresar como rey, dice, trabajen lo que yo les he dado. Trabajen. O sea, nosotros debemos de trabajar ese talento o ese don que Dios nos ha dado. No podemos enterrarlo, porque de lo contrario va a haber un castigo. ¿Sí? Va a haber castigo. Nosotros tenemos que poner a trabajar ese carisma que Dios nos ha dado para poder no solamente ganar a otros para el Señor o para su reino,
sino hablarle del reino. O sea, tenemos que trabajar. No podemos estar, como dijéramos, apáticos en el sentido de que vamos a estar tranquilos, sin hacer nada, es decir, pasándola bien, conformes con lo que somos, sin poner a trabajar esos talentos de Dios. Hay gente, hermanos, que tiene una habilidad como para atraer gente a los caminos de Dios. Es decir, les dicen, vamos a la iglesia, no sé qué es lo que hay en ellos, pero parecen imanes. Llevan a mucha gente a los caminos del Señor. O sea, esa es una forma de cómo poner a trabajar lo que Dios nos ha dado. Y por eso les dije la vez pasada, nadie puede decir, Dios a mí no me ha dado nada. Hay gente que tiene talento para cuidar niños, porque cuidar niños es algo bien difícil. No cualquiera tiene la paciencia para trabajar con niños. Pero más sin embargo, hay personas que sí lo tienen. Entonces, de eso está hablando Pedro. Dice, el fin viene. El fin viene. Entonces dice, pero no el fin del mundo, como la gente nos ha dicho, sino como ellos piensan, pues así como aquellos de Jerusalén con Jesús. Sino que el fin la venida del Señor no es proximidad de tiempo, sino de presencia en la vida de cada persona. Es decir, que el fin de la vida de cada persona se va a acabar. Amén. Dios está próximo a cada vida. Eso es lo que Pedro está diciendo. O sea, y no está diciendo que el reino no se va a establecer. Sí se va a establecer, pero la gente ha malinterpretado el fin ya llega o el fin ya está. O sea, eso es lo que Pedro trata de hacerlo ver. Por eso le puse como ejemplo la parábola de los talentos. Es decir, y después dice que hay que ser, ¿qué dice? Sobrios. Hay que ser sobrios. Es decir, estar sobrio es lo contrario a estar ebrio. Alguien que está ebrio no se da cuenta de lo que pasa a su alrededor. Pero alguien que está sobrio se da cuenta de todo lo bueno y lo malo que está pasando a su alrededor. Por eso dice Pedro, sean sobrios. ¿Y qué dice? Sean responsables de la oración. Sean responsables. Como le dije aquel día, muchas veces nosotros somos responsables solo cuando tenemos problemas. Pero cuando no hay problemas, nosotros no buscamos de Dios. Entonces, Pedro está viviendo todo lo que a él le pasó en la vida, ¿verdad? Y por eso nos da estos ejemplos. Ahora, vamos a dejar hasta ahí para no alargar más sobre el resumen. Pudiéramos darlo, pero pues, tomaríamos más tiempo. Vamos a entrar en detalle a lo que es el versículo 12 al 19. Dice el apóstol Pedro, queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Me llama la atención cómo lo dice esta versión, porque dice que que no nos sorprendamos, ¿verdad? Al final del capítulo dice, eso no es nada extraño. Es decir, lo que está queriendo decir que no somos los únicos los que vamos a pasar por problemas. Y Pedro dice, porque tengamos que afrontar problemas que pongan ¿a qué? A prueba nuestra confianza. O sea, es decir, aquí, hermanos, no dice fe, sino que confianza. Es lo que precisamente en el hebreo se conoce como emuná. Emuná es confianza en Dios. Es confianza. Es lo mismo que fe. Pero aquí, donde dice confianza, es como que estuviera hablando una palabra hebrea que se llama emuná, es decir, confiar en Dios. Depositar esa confianza en Dios. Saber que Dios tiene el control. Saber que Dios sabe lo que está haciendo. Eso es lo que Pedro está queriendo decir. Pero dice de que esos problemas van a poner, dice, a prueba. Es decir, hermanos, que si no hay problemas, nosotros no vamos a saber si somos verdaderos cristianos, si somos cristianos legítimos, si somos oro o solo somos escarcha. ¿Por qué? Porque los problemas ponen a prueba ¿el qué? ¿Qué ponen a prueba? La fe. Sí, la fe, pero hay algo en nuestra vida. Hay algo en nuestra vida, aparte de la fe.
La confianza. Ponen a prueba el carácter del que dice ser cristiano. El carácter del que dice ser cristiano. Ok, ¿por qué? Porque, hermanos, el problema saca a luz, saca a flote, a flor de piel, como dijéramos, saca quiénes nosotros somos. ¿Sí? Los problemas sacan a flor de piel lo que usted y yo somos. Cuando hay problemas, ¿qué es lo que muchas veces la gente hace? Es quejarse. Es quejarse. Y además de quejarse, muchos se alejan. Porque nadie quiere sufrir, ¿no? Todos queremos gozar. Todos queremos pasar mejores momentos. ¿Verdad? Y más si se trata de estar con el Señor. Porque muchas veces se nos dice que viniendo al Señor los problemas se acaban, pero es cuando los problemas comienzan. Ahí comienzan, no se acaban, comienzan. Y eso es lo que Pedro está diciendo. Dice, esos problemas los van a poner a prueba ustedes, van a poner a prueba su carácter. Porque muchas veces nosotros decimos, mi hermano, yo soy cristiano de hueso colorado. ¿Qué es cuando vienen los problemas? ¿Se acabó lo rojo que usted era? ¿Se acabó lo del hueso colorado que usted era? No, usted pega carrera y se va. O sea, los problemas sacan a luz el carácter de nosotros como cristianos. Es decir, ahí se ve quién es y quién no es. Hay gente que cuando tiene problemas se enoja con Dios y dice, no, ya me voy, ya vas a ver Dios, como que a Dios le hace un mal, ¿verdad? Ya vas a ver, me vas a necesitar. No, Dios no lo necesita ni a usted ni a nadie, ni a mí, a nadie. Dios sigue siendo Dios sin usted y sin mí. Si nosotros Dios no nos necesita a nosotros. Él sigue siendo Dios siempre. Y siempre le dan gloria a los ángeles. Él no necesita de nosotros para que le demos alabanza. Él tiene ejércitos, hermanos, de ángeles que le dan gloria, honra y honor. No necesita de nosotros. Quien se hace el mal, ¿quién es? Somos nosotros. Cuando nos vamos, cuando pensamos que le vamos a hacer un mal a Dios, váyase. Y se acordará que si Dios le ha puesto el ojo a usted, usted va a regresar quebrado, ciego, manco, cojo, en silla de ruedas, como sea, pero va a regresar. Y no importa si se va. Y como decía uno que era mi pastor, ¿verdad? En mi país, ni el que viene hace estorbo, ni el que se va hace falta. A mí no me hacen falta los hermanos que se van. Porque el daño no me lo hacen a mí, se lo están haciendo a ellos mismos, no a Dios tampoco. No me hacen falta. Si usted ya no quiere venir, no venga. Yo voy a seguir predicando. Amén. Yo voy a seguir enseñando. Esté usted o no esté. Eso lo voy a seguir haciendo porque Dios me ha llamado a eso. ¿Sí? Me sigan o no me sigan. Vean los videos o no los vean. Le den like o no le den like. A mí no me importa eso. ¿Sí? Yo voy a seguir haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Amén. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que Pedro está diciendo. Y dice de que esos problemas van a poner a prueba nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Le voy a poner un ejemplo. Y recuérdese que Pedro está hablando, que dice que nosotros cuando Cristo se manifieste vamos a alegrarnos con la gloria la gloria y su poder que Él trae. Es decir, vamos a disfrutar de lo bueno que Él trae, de esa gloria venidera que nos acompañan a Él. Vamos a disfrutar. Ahora, pero si vamos a disfrutar de esas glorias, ¿por qué no disfrutar también o aceptar y recibir lo malo? El problema del ser humano es que solo le gusta lo bueno, lo malo no. Y le voy a poner un ejemplo. Job. Cuando Job estaba sufriendo y él estaba siendo probado, es decir, su fe estaba siendo probada, su confianza en Dios estaba siendo probada. ¿Y cómo comenzó Dios a probarlo? Dice que le comenzó a quitar sus animales, su riqueza, le quitó sus hijos, le quitó la salud, lo llenó de una enfermedad maligna. Es decir, Dios estaba probando la vida de Job, la confianza que él tenía en Dios. Ahora, y hasta ahora, hasta este día, ninguno ha sido probado como fue probado Job. Nadie. Nadie ha sido probado como fue probado él. Eso quiere decir, hermanos, que Dios muchas veces nos va a probar de diferentes maneras. Imagínense a Job lo que le pasó. Le quitó su riqueza, le quitó su ganado, le quitó la gente que él tenía como esclavos o como siervos alrededor de él. Se alejaron de él.
Es decir, le quitó sus hijos. A nosotros no nos ha quitado nada de todo esto. A nosotros muchas veces nos pasan cosas, hermano, cosas bien triviales, cosas insignificantes, y aún así nosotros nos vamos, nos alejamos. Es decir, eso quiebra nuestra fe. Eso quiebra nuestra fe. Mas, sin embargo, Job fue probado tan fuerte que su fe no fue quebrada. Su fe no fue quebrada, porque él en algunas porciones dice, aunque él me mate, oiga bien, oiga lo que Job está expresando. Dice, aunque él me quite la vida, lo voy a esperar. Es decir, confianza en Dios, a pesar de lo que le viniera a su vida. Entonces, su fe estaba siendo probada, pero no fue quebrada. Fue probado, pero no fue quebrado. Mantuvo su confianza en Dios. Y cuando él estaba en las peores condiciones, su mujer le dice, aún con todo lo que te ha pasado, aún con todo lo que te ha venido, aún con todo tu sufrimiento, aún con todo lo que has visto que Dios ha hecho contigo, todavía mantienes tu integridad. Y la mujer le dice, maldice a Dios y muérete. Oiga bien. Entonces, Job responde de una manera sarcástica y le dice a la mujer, como una mujer tonta has hablado. Si de Dios, dice Job, recibimos sus bienes, todo lo bueno. Si de Dios recibimos todo lo bueno, todo lo que Él nos da, ¿por qué no recibir también sus males? Oiga lo que está diciendo Job. ¿Por qué no vamos a recibir sus males? Si Él nos da en abundancia bienes buenos que nos bendicen y nos hacen lo mejor de nosotros, ¿por qué no vamos a recibir los males? Es decir, cuando habla de males, puede estar hablando de enfermedad, puede estar hablando de todo lo que a él le pasó, puede estar hablando de salud como la que él tenía. Él no murmuró, dice la Biblia que no dio despropósito a Dios. ¿Qué significa eso? Que no culpó a Dios por todo lo que estaba pasando en su vida. Su fe no se quebró, mantuvo su integridad. A Dios siempre lo siguió bendiciendo. O sea, eso es lo que Job hizo. Entonces, por eso dice acá, dice, no se sorprendan del fuego de la prueba. Como algo extraño. Es decir, esto no es nada extraño, esto ya lo vivieron otros. Sí. Ustedes no son los primeros, ya hay gente atrás, después de ustedes, antes de ustedes, que ya vivieron este proceso. Porque ustedes se extrañan como que si fueran los únicos. Ustedes no son los únicos, dice Pedro, ya hay otros que ya pasaron esta situación difícil. Los amigos de Daniel, por ejemplo. ¿Ah? Es decir, ya hay otros que pasaron. Hay otras generaciones donde Dios también probó su fe y ellos se mantuvieron firmes. No doblegaron sus rodillas a decir, no, ya no aguanto. No, se sostuvieron. Y entonces dice aquí, dice Pedro, si ustedes quieren también recibir esa gloria, también deben de sufrir. Es decir, las dos cosas. Gloria y sufrimiento. Gloria y sufrimiento. Es decir, por eso dice aquí, eso no es nada extraño. No es nada extraño. Al contrario, dice Pedro, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo aparezca. Oiga, así como los alegramos ahora, también debemos de alegrarnos en los sufrimientos. Es decir, padecer también, recibirlo con agrado. Y dice Pedro, versículo 14, dice, bienaventurados ustedes, oiga, cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Oiga, bienaventurados ustedes. Ahora, esta versión dice, si alguno los insulta por confiar en Cristo, consideren ese insulto, ¿cómo? ¿Cómo debemos considerar ese insulto? Porque la palabra de bienaventurado es un insulto, hermano. No es como nos han enseñado. No es como nos han dicho que bienaventurado es aquel.
No, esa bienaventuranza tiene un espíritu negativo. Por eso dice aquí, si alguien nos insulta por ser cristianos, ¿y cuál es el insulto que nos van a decir por ser cristianos? Ahí viene el bienaventurado. Ahora dice ahí viene el cristianito. Hoy dicen, ahí viene el cristianito. O sea, ese es un insulto. Cuando usted oiga que los del mundo dicen, ahí viene el aleluya, ahí viene el cristiano, ahí viene el bienaventurado, no lo están diciendo como algo positivo. Lo están diciendo como una burla, como algo negativo. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que dice el Salmo 1, versículo 1? ¿Quién se lo sabe de memoria? ¿Quién se lo sabe? Pues es uno de los más conocidos, ¿no? Dice, bienaventurado el hombre o el varón. Así dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se ha detenido a platicar con pecadores, ni tampoco se asocia con escarnecedores. Ya sentado en silla de... Exacto. Oiga. Precisamente cuando dicen bienaventurado el varón, eso es una forma negativa. ¿Por qué? Negativa, ¿por qué? Porque como él no tiene esa amistad con estas tres clases de personas, con los que son burladores, con los que dan malos consejos y con los que son tres clases de personas con las que él no se asocia. Entonces, cuando usted no se asocia con ellos, hablan efectivamente, ahí viene el bienaventurado. ¿Qué es eso? Es decir, como usted no se sienta con ellos, lo tratan de esa manera, pero esa manera no es positiva, es negativa. Es como les digo, es como ahora. Dicen, ahí viene el hermano, ahí viene el hermano, dicen los impíos. Y usted muchas veces pega los dientes, ay, qué bonito que me reconoce. No, ese es un insulto. Así era antiguamente. Le voy a poner un ejemplo. Si alguien, y Pedro lo dice abajo, si alguien dice, sufre por ser cristiano, la palabra cristiano no fue algo que la iglesia adoptó. La palabra cristiano fue adoptada como una forma despectiva y negativa del mundo hacia la iglesia. A veces no le decían cristianos, decían, ahí vienen los del camino. Así decían. ¿Por qué? Porque Jesús decía ser el camino. Ahí vienen los del camino, es decir, ahí vienen los seguidores del Cristo. De una manera despectiva. Entonces, por eso dice acá el versículo 14. Dice, si alguno los insulta por confiar en Cristo, consideren ese insulto. ¿Cuál es el insulto? Que le dice al bienaventurado. Como una bendición de Dios. Eso significa, dice, que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre sobre ustedes. Oiga, qué tremendo. Es decir, que esa bienaventuranza es un insulto. Así es, el mundo, de una manera sarcástica, se expresaba de la iglesia. Así se expresaba. Es como que a usted, imagínense que a usted le asignan un lugar en el casino y usted es responsable, tan responsable que usted cuida de aquello. Cuida de eso. ¿Qué le dirían? Ay, viene el dueño del casino. O sea, ese es algo despectivo, algo negativo, como algo de burla. Si usted cuida las cosas del casino o del trabajo en el que usted le dan, lo primero que hay, ahí viene el dueño del negocio. Pero lo dicen de forma negativa. ¿Por qué? Porque usted cuida eso que no es suyo. Entonces, estas son las formas de lo que Pedro está diciendo. Dice que si sufrimos algún insulto por confiar en Cristo, consideremos ese insulto o esa bienaventuranza como una bendición de Dios. Fíjese qué tremendo. Y esto es algo, hermano, que verdaderamente nosotros nunca lo vemos así. Cuando nos insultan, no lo tratamos como una bendición. ¡Ay, que Dios me bendiga y que me sigan maldiciendo más! ¿Verdad que no? Nos molesta, ¿verdad?
nos enojamos, nos sentimos mal, ¿sí o no? Cuando alguien nos insulta como cristianos, no nos alegramos y decimos, gracias Señor porque me estás bendiciendo. ¿O sí? No, nos sentimos mal, nos sentimos ofendidos. Pero Pedro dice, consideren como una bendición de Dios. Consideren ese insulto como una bendición de Dios. Oiga bien, considerarlo como una bendición de Dios. Dice acá que eso significa que el Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. O sea, porque si lo tomamos como una bendición, nos vamos a alegrar. ¿Sí? Nos vamos a alegrar. Entonces, al alegrarnos, el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Pero si nos enojamos, ¿estará el Espíritu de Dios sobre nosotros? No, ¿verdad? No. O sea, cuando ese insulto lo tomamos como una bendición, es como que Dios esté tomando control de nosotros porque no nos enojamos. Pero cuando lo consideramos un insulto y nos enojamos, Dios no está, el Espíritu no está sobre nosotros. ¿Por qué? Porque hay un espíritu antagónico que nos está llevando precisamente a problemas. Eso es lo que Pedro está diciendo. Y dice acá, versículo 14. Si alguno sufre por ser cristiano, oiga bien, es lo que le estaba diciendo. Si alguno sufre por ser cristiano, no debe sentir vergüenza. Oiga, si sufre por ser cristiano, no debe de sentir vergüenza. Es decir, antes, como le digo, y usted lo va a ver en Hechos capítulo 11, en donde dice que por primera vez se les llamó cristianos a los seguidores de Cristo. Por primera vez. Pero no lo hizo la iglesia, no lo adoptó como un nombre. Esa es una forma sarcástica de cómo el mundo se expresaba hacia la iglesia. Lo adoptó como algo valioso. Ser cristiano era algo honorable. Que la gente se burlara de alguien, era algo de honor, algo de agradecimiento a Dios. Esto es lo que Pedro está diciendo. Porque esto, hermanos, la gente lo usaba, decía, ahí viene el cristiano. O sea, en una forma despectiva. Lo adoptó la iglesia como algo de valor. Pero no porque ellos lo hayan adoptado, sino porque como que era un apodo. Era un sobrenombre. Era una burla. Y ellos dijeron, bueno, vamos a recibir esa burla como una bendición de Dios, como algo valioso. Y así dijeron. Dice, si alguno sufre, versículo 15, si alguno de ustedes sufre, dice, que no sea ¿por ser qué? Asesino, ladrón o bandido. Oiga, que no sufra, si alguno sufre, dice, que no sufra por estas cosas. ¿Por qué Pedro lo dice? ¿Por qué Pedro lo dice? Porque precisamente, hermanos, eso estaba ocurriendo, oiga bien, estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Yo quiero que vaya a Corintios, a la primera carta de Corintios, capítulo 6. Capítulo 6. Cuando lo tenga me dice un amén. Primera Corintios, capítulo 6. Aleluya. Primera Corintios, capítulo 6. Versículo 6.
¿Qué dice? Mire lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 6, versículo 6. Dice, y es que no solo se pelean entre hermanos, sino que lo hacen en presencia de incrédulos. Fíjese que también, fíjese qué tremendo. Habían peleas en los corintios. Y no solamente las peleas, sino que se peleaban en gente que no conocía a Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando usted y yo tenemos problemas? Usted y yo que somos cristianos, tenemos conflictos entre usted. Y esos conflictos los conoce la gente del mundo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que diría la gente del mundo? Y son cristianos. Primero, y son cristianos. O sea, y le voy a ir más allá. Si ellos que dicen ser cristianos se están mordiendo como perros, ¿para qué voy a ir allí? Si entre ustedes mismos se están mordiendo, o sea, ¿qué voy a ir a hacer yo allí? Y tienen razón, ¿no? O sea, y vea lo que dice, versículo 7. Sus peleas, dice, versículo 7, sin duda, dice, ya es bastante grave. Oiga, que hayan pleitos entre ustedes. Oiga, o sea, ¿por qué es grave ya el que haya peleas y conflictos en el cristiano? ¿Por qué es grave? ¿Por qué es grave? Porque nosotros tenemos que ser un ejemplo para el mundo. Tenemos que estar unidos. O sea, es grave porque usted y yo tenemos que estar unidos. Somos una familia, ¿no? Una familia en la fe. Es decir, si entre usted y yo hay problemas, eso es grave. Porque somos hermanos. Y tenemos como padre al mismo Dios. Entonces, ya eso es un problema. Y problema grave, dice Pablo. Es grave. Ahora, no digamos, dice Pablo, y siga leyendo el versículo 7. Dice, ¿no sería mejor pasar por alto la ofensa? ¿No sería mejor dejar que nos defrauden? Oiga, ¿no sería mejor que nos defrauden? Pero en el caso de que son ustedes los que cometen el agravio y los que defraudan y lo hacen contra el hermano. Oiga lo que Pablo está diciendo. Y se lo está diciendo a una iglesia. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué le digo que esto es lo mismo que Pedro toca? Cuando dice, nadie sufra como por ser, dice Pedro, que si alguno sufre, que sufra por ser cristiano, pero no por ser, dice, ladrón, o por asesino, o por malhechor, o por meterse en asuntos ajenos. Esto es lo mismo. Y le voy a poner por qué. Antes de que los Corintios, oiga bien, fíjense que es algo muy hermoso, porque esta carta de los Corintios, tanto la primera como la segunda, en esta iglesia, en los Corintios, vamos a hallar toda clase de conflictos que no se hallan en ninguna otra iglesia. Es decir, y al haber toda esa clase de problemas y conflictos, nosotros podemos aprender mejor todavía. ¿Cómo eran los corintios antes de ser cristianos? ¿Cómo eran? Pablo lo dice. Y vean lo que dice Pablo. Dice, del versículo, ya le digo, 11. Oiga. En el versículo 11 dice que esos eran algunos de ustedes, dice. ¿Y cómo eran? Versículo 8 dice, ¿acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen. Dice, eran fornicarios, eran idólatras, eran adúlteros, habían afeminados en los corintios, habían hombres que se acostaban con hombres, habían ladrones, habían ávaros, habían borrachos, habían malhechores,
y habían estafadores. Eso eran ustedes, les dice Pablo. Todo eso eran. Entonces, por eso Pedro dice, si alguno sufre como Cristo, que sufra, pero que no sufra como ladrón, como asesino, o como malhechor, o como entremeterse en cosas que no, en asuntos de otros. ¿Por qué Pedro está tocando esto mismo que toca Pablo a los corintios? Recuérdense, hermano, los corintios habían sido esto. Eran ladrones, eran ávaros, eran ambiciosos, tenían de todo. Esa iglesia tenía de todo. Esa iglesia estaba conformada con la gente peor. Habían afeminados, habían homosexuales, habían hombres que se acostaban con hombres. De todo eso estaba conformada esa iglesia. Vea qué tremendo. Porque Pablo les dice, eso eran ustedes, pero ahora ya han sido lavados, han sido santificados. Dice, pero eso eran. Ahora, ¿por qué Pedro retoma esto? ¿Cómo era esa comunidad de Corintios antes de ser? Eran eso. Ahora, y sucedía algo. Muchos de los que eran así, que eran ladrones, ávaros, que eran asesinos, que eran ladrones, que eran homosexuales, que todo, se incorporaban a la iglesia cristiana. Porque Pedro solo está tocando 4 cosas. Dice, asesinos, ladrones, malhechores y entremeterse en lo ajeno. Solo 4. No toca lo que es la parte de la homosexualidad. Él no toca eso. Solo toca 4 puntos, que son los que Pablo toca más abajo. Dice que eran ladrones, eran ávaros, eran malhechores. Esos son los puntos que Pedro toca también. Ahora, ¿por qué Pedro los toca? Ya le voy a decir por qué. Porque en la comunidad cristiana de los corintios, cuando alguien era ladrón, cuando alguien era asesino, cuando alguien era malhechor o se entremetía en lo ajeno, es decir, estar como juez de otro. Es decir, esas personas, muchas veces, quien era ladrón o quien era asesino o malhechor, era perseguido por la ley. Oiga bien. ¿Y qué es lo que pasaba? Para que a ellos no los agarraran, ellos se incorporaban a la iglesia de Corinto. Porque como antes habían sido esos, y al incorporarse ahora ellos decían, hoy somos cristianos. Venía la autoridad, y como ya les venían siguiendo los pasos, se daban cuenta que ellos se habían hecho cristianos. Y se habían hecho cristianos no porque eran convertidos, no porque eran cristianos verdaderos, sino que se habían ocultado o se habían metido a la comunidad cristiana con la finalidad de cubrir lo que ellos eran, su naturaleza, de maldad. Y para evitar el castigo real que las autoridades les iban a dar. Oiga bien, entonces cuando las autoridades venían a agarrarlos, los hallaban que eran cristianos. Pero como ellos eran ladrones, ya era un delito. Porque ese es un delito, no solo por ser cristiano, sino por aquel que roba, y es un delito, más si es asesino. Oiga bien, entonces, como ellos se habían incorporado para ocultar la naturaleza que ellos eran y no recibir el castigo, cuando las autoridades les venían siguiendo los pasos, los hallaban adentro de la iglesia, como cristianos. Entonces ellos decían, nos está llevando la justicia, nos quiere castigar porque somos cristianos. No, es que ya traían un récord. ¿Sí me entiende? Amén. Y le voy a poner un ejemplo. Ejemplo que, por eso creo que Pedro toca esto. Porque Pedro lo trae al presente, ya no al pasado. Porque todas estas cosas, hermanos, las podemos traer al presente para que podamos entenderlas mejor. Ahora, esto que estaba pasando en Corinto, como le digo, de estos ladrones, asesinos, y que ellos se incorporaban a la iglesia cristiana para perderle la pista a las autoridades. Oiga bien, para perderle la pista, porque ya las autoridades venían pisándole los talones, y para que ellos perderle la pista se hacían cristianos. Entonces, cuando la autoridad se daba cuenta que se habían hecho cristianos, los capturaban y los llevaban a juicio y les daban la sentencia que merecían. ¿Por qué? Porque eran asesinos, eran ladrones, habían hecho mal en la sociedad. Entonces, para ellos ocultarse y no recibir el castigo,
se habían hecho cristianos. Y les voy a poner un ejemplo. Lo que está pasando en mi país, El Salvador. ¿Por qué Bukele está arrestando a pastores? A pastoras. ¿Sabe por qué? Porque muchos de ellos son mareros. Yo no sé si usted ve algunos videos de las redes sociales, pero hay muchos, dicen, arrestaron a pastor marero. O sea, allí se estaba ocultando, aparentemente haciéndose pasar por pastor, pero bajo de agua, él estaba pidiendo renta. Se disfrazan. Estaba disfrazado, como dijo el Señor. Tengan cuidado, dijo, con los falsos apóstoles, porque ellos se disfrazan. ¿Se disfrazan cómo? Como ovejas, pero son lobos. Eso es lo que estaba pasando en la comunidad. Por eso Pedro cita esas 4 cosas: ladrón, asesino, malhechor y entremeterse en lo ajeno. Esas eran causas para que la justicia atrapara a estas personas. Pero para que no lo atraparan, ellos lo que hacían era hacerse cristianos. Y cuando las autoridades se daban cuenta que se habían hecho cristianos, como ya tenían un récord, ya sabían quiénes eran, los agarraban, los llevaban presos, los sentenciaban y decían ellos: estoy sufriendo por cristiano. No, no estaba sufriendo por ser cristiano, estaba sufriendo por ladrón. Estaba sufriendo porque él solamente se había ocultado, ha ocultado su naturaleza, es decir, era lobo, pero vestido de oveja. Y eso es lo que está pasando en El Salvador, hermano. Hay mucha... Aquí en Estados Unidos hace poco salió un video donde agarraron a uno que era predicador, era salvadoreño. Fíjense bien. Según se dice en el video, dice que era elocuente, o sea, era labioso, podía ganar gente con la forma de hablar. Oye bien, y cuando se dieron cuenta que él de aquí estaba patrocinando las familias de Salvador. Era salvadoreño. Lo agarraron, lo investigaron, lo agarraron y lo deportaron directo para el secuestro. Eso es lo que pasa. Entonces, Pedro pone como ejemplo estas 3 cosas, que esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Ahora, ¿cómo podemos traer eso al presente? ¿De qué manera lo podemos traer? Le voy a poner un ejemplo. Imagínense que hoy somos cristianos, ya esto está al presente, ya dejemos lo que eran los corintios y cómo se disfrazaban y se involucraban en la iglesia cristiana. Ahora eso lo vamos a traer al presente, porque esas cosas están en el pasado, pero se pueden traer al presente. Hay muchas cosas. Ahora, ¿de qué manera lo podemos traer? Pedro dice: si alguno sufre, ya no como los corintios, sino en el presente. Si alguno sufre, que sufra por ser cristiano, pero no por ser ladrón, por asesino, por malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Ahora, ¿cómo podemos nosotros traer esto al presente? De esta manera. Imagínense que ahora estamos en el presente, lo vamos a traer lo que eran los corintios, pero hoy soy cristiano, tengo un trabajo en el casino. Ahora, ¿qué pasaría si algún día me corren del trabajo? Yo podría decir: ay, hermano, mira que me corrieron por ser cristiano. ¿Será? Les voy a poner un ejemplo que nosotros vivimos. No nosotros en carne propia, pero lo vimos porque teníamos esas personas en la iglesia. Me recuerdo de una señora que estuvo asistiendo a la iglesia de nosotros un tiempo, era cristiana, según ella. Y trabajaba en un casino, no sé en cuál casino trabajaba. Pero ella era una persona que trabajaba dentro del casino, es decir, barriendo donde están las máquinas. Era como, se le llaman a estos, ¿cómo se le llaman los Porters. ¿Cómo? Porters. Era casino porter. Ese era el trabajo de esta hermana. Y ella dice que una vez, dice, barriendo cerca de una máquina, vio un sobre así abultado. Oiga bien, oiga lo que ella nos contó. Vio un sobre abultado y dice que ella dijo: ay, basura. Lo recogió en el recogedor y se fue para el baño y allá lo tiró en la basura. Ahora, si lo vio abultado, ¿usted cree que no lo iba a ver? ¿Qué es lo que tenía? Sería tan tonto, ¿verdad? O
sea, dice que vio el sobre abultado y dice que ella dijo, ah, es basura. Lo recogió con el recogedor y se fue a botarlo al baño. Allí en el baño me imagino yo que lo abrió y vio que era. Entonces, pero ella no dijo nada, ella dijo que lo botó en la basura. Pero ella se lo embolsó. Porque a la semana de haber pasado eso, la corrieron. Y ella misma dijo que la estaban acusando de robo. Ahora, ¿qué es lo que tenía el sobre? Si estaba abultado. Tenía dinero. Pero entonces quiere decir que ese era un robo porque está dentro de la propiedad del casino. Aunque no sea del casino, aunque sea de otra persona. Pero si usted lo toma, es un robo. Porque está dentro de la propiedad. Todo lo que esté dentro de la propiedad de un casino, si usted lo toma y se lo trae y lo descubre, eso es un robo. Y lo pueden correr por ladrón. Ahora, ¿qué pasó? A ella la corrieron como a la semana. Y ella dice, no, hermano, es que me corrieron, pero ellos dicen que yo robé. Pero yo, Dios, mi hermano, me robó. Yo me he robado. Si yo lo que vi fue un sobre, lo recogí y lo eché a la basura, pero yo no sé qué llevaba ese sobre. ¿Usted cree que no sabía qué es lo que llevaba? Y como eso va al récord, usted ya no encuentra trabajo. ¿Qué es lo que le tocó? Emigrar para otro estado. No solo porque no haya trabajo, sino por la vergüenza. Por la vergüenza. Es como que si usted dijera, mire hermano, fíjese que el IRS llegó a mi casa, me tocó, casi me botó la puerta y dicen que yo le estoy robando. ¿Usted cree? ¿Será que no está haciendo fraude usted? Porque hay muchos cristianos que quieren hacerle fraude al IRS. Yo conocí uno que está muerto ya se murió. Él me decía, no, mira, si yo le pongo esto, y al final me dan un montón, pero ya al final yo lo quito. Puede. ¿No es fraude ese? ¿No es fraude? Entonces, nosotros no podemos, trayéndolo a la actualidad, no podemos decir que si alguna vez nos corren, o llega la IRS a nuestra casa, o nos meten presos, vamos a decir que por ser cristianos. Algo tuvo que haber hecho. Algo tuvo que haber hecho. Es como lo que estábamos hablando al comienzo. Si usted, imagínese, usted quiere trabajar en un casino, usted se ha fracturado afuera antes de entrar a un casino, pero ya cuando está dentro dice, no, yo aquí me voy, usted está haciendo fraude. Usted está haciendo fraude. Ahora, si pelear con otro hermano es grave, hacer fraude, o robar, o asesinar, o meterse entre lo ajeno, si pelear era grave, esto es más grave todavía. ¿Sí? Eso es lo que Pedro está diciendo. Ahora, ¿por qué es más grave? Si las peleas ya son graves, esto de fraudar y hacer esto y robar es más grave. ¿Por qué? Es como que Pablo estuviera diciendo, ¿acaso no te das cuenta que tu pecado es grave, más grave que pelear? ¿Por qué es más grave? ¿Por qué? ¿Por qué sería más grave el pecado, hermano? Porque no estoy haciendo las cosas bien. No, es grave, no porque no está haciendo las cosas, sino por la luz que tengo en la revelación de Dios. Entre más revelación de Dios tengo y más peco, es más grave el pecado, porque yo conozco más de eso. ¿Me está entendiendo? Es decir, si yo defraudo a alguien afuera, ese es pecado grave. Pero si ya defraudo a un hermano de la fe, eso es peor todavía. Porque somos una familia. No debe de pasar esa clase de conflicto entre nosotros. Y ahora, no solo por eso, sino porque la luz que tenemos de la palabra de Dios es más. Entonces es como cuando el Señor dijo, a quien más se le da, a quien más revelación se le da, a quien más conoce de mi palabra, a quien más luz tiene de la revelación, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Mayor condenación. A quien más se le da, dijo el Señor, se le va a exigir más. Porque conoció más. Es decir, de eso está hablando.
Porque el que más conoce tiene mayor responsabilidad. Tiene una gran responsabilidad. Usted y yo tenemos una gran responsabilidad porque Dios nos está adoctrinando a través de su palabra para profundizar en su palabra y sacar eso para nosotros, para que eso nos sirva, para que no actuemos de esa manera. Pero si usted, conociendo lo que se le da, o yo, o cualquiera, conociendo la revelación que Dios nos está dando a través de su palabra, lo seguimos haciendo, entonces, eso es más grave. Porque estamos pecando conscientemente. Deliberadamente. De una manera deliberada. Eso es más grave. Entonces, oiga, Pablo dice, ¿no te das cuenta que robar es más grave y defraudar es peor todavía? Por eso es que Pedro, cuando toma esto y esas cuatro, que dice el que por ladrón, ¿qué es lo que dice Pablo a los tesalonicenses? Si alguno robaba, dice Pablo, no robe más. Que ya no robe más. Es decir, ¿por qué? Porque precisamente, hermano, alguien que dice que es cristiano y actúa de esa manera, defrauda a los hermanos en la iglesia, ahora está poniendo en duda si es que él es salvo. Porque uno que dice que es cristiano no puede actuar de esa manera. Tiene que actuar de otra manera. O sea, si usted dice que es cristiano, no puede decir que es ladrón, ¿no? O sea, usted tiene que actuar de otra manera. ¿Por qué? Porque usted tiene otra naturaleza, ya ha sido nacido de nuevo. Entonces, eso quiere decir, hermano, que precisamente Pedro lo que nos está diciendo nos pone de ejemplo precisamente la cultura cristiana en tiempos de Pablo a los corintios, los que eran los corintios. Pero no solo los pone de ejemplo de eso, sino que lo trae al presente, como diciendo, ahora, si tú vas a sufrir como ladrón, o sea, usted puede ser ladrón, pero no de banco, en cualquier cosa. Porque por muy pequeño que algo sea, eso es el ladrón. O sea, el problema es si lo descubren. Si no lo descubren, dice usted, está bueno, pero puede llegar el momento en que lo van a agarrar. Y cuando lo agarran, me dicen, no, hermano, me despidieron por ser cristiano, que era bien cristiano. Yo allá, sí, seguro, se le va a creer. Se le va a creer. Por eso es que si algún día usted viene, hermano, fíjate que me corrieron de trabajo, hermano, usted era ladrón. Eso es lo que yo voy a pensar. Sí. No me vaya a decir que por cristiano lo corrieron. Eso es lo que Pedro está diciendo. Pedro lo está trayendo al presente, pero lo pone en la imagen. La imagen de lo que eran los corintios. De cómo ellos se comportaban. Y lo que está pasando ahorita en la actualidad. Porque yo le voy a decir algo, hermano. Hay algo bien grave en todo eso. Entonces, si ya es grave tener pelea, algo que... No, que la palabra de Dios no caduca, está siempre en el presente. Está en vigencia. Ahora usted tocó un punto que le voy a hacer una pregunta. Ya que usted tocando este punto. Ups. ¿Por qué la palabra se puede aplicar en todo tiempo y se puede aplicar a toda generación en todo tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué la palabra de Dios se puede aplicar a cualquier generación? Porque es viva y no muere. Sí, pero hay algo más. Hay algo más. No solo porque es vivo. Es cierto, es viva. Se puede aplicar a cualquier generación en cualquier tiempo, sea pasado, presente y futuro. La palabra sigue siendo como que fuera para hoy. ¿Será por la naturaleza del ser humano? No, es cierto, la naturaleza del ser humano no cambia, sigue pecando. Ahora, le voy a decir por qué la palabra de Dios es aplicable a cualquier generación, pasada, presente y futura. Es como que si fuera lo que Pedro está estudiando, oiga, era para los contemporáneos ya por el año quizás 56, 57 después de Cristo. Pero ahorita Pedro lo está trayendo al presente, es decir, al 2000, ¿qué? 2025. Pero ¿por qué se puede aplicar esta misma palabra al tiempo en que él estaba? ¿Y por qué él trae a luz la generación corintia? Porque también hacían lo mismo. ¿Por qué se puede aplicar? Fíjese bien, pasado, presente
Oiga, Pedro lo está aplicando a su generación. Pero la palabra es también para nosotros. Es decir, Pedro está tocando los 3 puntos que le acabo de tocar. La palabra de Dios es aplicable a generaciones pasadas, presentes y futuras. Lo que Pedro está haciendo. Pasado en tiempo de Pablo. Presente en tiempo de Pedro. Y futuro, tiempo de nosotros. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios es aplicable? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué la palabra, aunque hayan pasado miles de años, se puede aplicar como que fuera escrita para nosotros hoy en el año 25, 2025? ¿Sabe por qué? Porque el que la diseñó está fuera del tiempo y conoce todo lo que sucede pasado, presente y futuro. Él no está en el tiempo, él está fuera del tiempo. Y su palabra es aplicable. Sí. Es por eso. Simple. Pues son cosas que la misma palabra nos enseña. Le voy a decir algo, le voy a poner un ejemplo. Dios le dice a Israel cuando lo saca de Egipto, y por eso le traje a luz esto por lo que dijo mi esposo. ¿Por qué? Porque cuando Dios sacó a Israel de Egipto, le dijo, no vayan a hacer ustedes lo que están haciendo los que viven allá. Ahora, Israel no había salido del Sinaí, pero ya le está diciendo que no hagan como hacían las otras naciones que están allá en la tierra de Canaán. ¿Y cómo Dios sabía eso? Porque Él está fuera del tiempo. Él está viendo cómo actúan en el pasado, cómo actuamos en el presente y cómo actúan en el futuro. Es como que Él me dijera, o sea, no vayan a hacer lo que está haciendo aquel allá, porque ¿y cómo? ¿Qué es lo que está haciendo? No te voy a decir, solo te estoy diciendo que no vayas a hacer lo que Él hace. Porque Él conoce lo que el otro está haciendo en el futuro. Y es por eso. Por eso es que su palabra es aplicable a toda generación y en todo tiempo. Es decir, igualmente, nuestro tiempo puede ser aplicable. Como que si esta palabra estuviera escrita para nosotros, y no para los tiempos de Pedro o para los tiempos de los corintios. Es aplicable a nosotros, porque Él está fuera del tiempo. Él puede ver todo lo que sucede en el recorrido del camino humano. Él puede verlo. Entonces, por eso Pedro dice esto. Dice que no vayan a sufrir por ser ladrones, es decir, presente. O sea, ladrón, como le digo, no solamente porque usted vaya a robar un banco, es porque cosas pequeñas. Y le voy a poner un ejemplo. En el trabajo donde yo estoy, hermano, años atrás han puesto trampas, así se le llama, trampas. Hermano, a veces dejan cadenas de oro, anillos en algunos lugares. Y hace tiempo atrás pusieron un reloj bien carísimo. Y como la gente, ¿verdad? Piensa que nadie lo ve. Pero dentro del casino, hermano, o sea, hay un ojo que no cualquiera se esconde. O sea, hay cámaras por todos lados. Me recuerdo que ese muchacho iba de salida, según dicen, iba de salida, y vio un reloj y lo tomó. Vio para todos lados, nadie lo veía. Le dieron tiempo. Llegó al siguiente día, no dijo que había encontrado eso. ¿Verdad? Esperaron todo el turno. A la hora que él se estaba vistiendo, llegaron a ver. Y le dijeron, ¿va que agarraste un reloj? No, yo no. Y tú lo agarraste, te vimos. Para afuera. Corrido. Te vamos a correr. No, le voy a poner, o si pones la demanda, entonces te vamos a meter preso. ¿Qué quieres? ¿Estar preso o irte así, sí? ¿Qué fue? No puso demanda. O sea, ¿por qué? Porque precisamente, hermano, o sea, esto sucede en todo, no solo en este trabajo. Yo le voy a poner un ejemplo. Me recuerdo cuando yo estuve en mi país. Yo trabajé en la Coca-Cola. En la Coca-Cola nosotros manejábamos dinero. Mucho dinero. Para decirle que a veces andaba hasta 5,000, 10,000.
y no colones, dólares, que eran de la compañía. Y a veces yo por fantasear, ¿verdad? Porque a veces uno es fantasioso. Llegaba a un lugar de confianza que yo tenía en el mercado, sacaba, ¿verdad?, un paquete de dinero. Para que las mujeres vieran dinero constante y sonante. Y dijeran, ah, este tipo tiene. No, pero no era mío, pero ya sí fantaseaba. Es para que contarle cómo era mi vida un poco atrás, ¿verdad? O sea, todos en alguna medida tenemos una pizca de orgullo. Y de vanidad. De vanidad. Entonces, sí, así sacaba las cosas. 5,000, 10,000. Me ponía a contar. Ahora, pero le voy a decir algo. Ese dinero no era mío. Era de la compañía. Pero ya sí fantaseaba. Entonces, alguien puede decir, oh, mire, me robaron. No, yo si ve ese dinero, me lo robaban, no podía decir a la compañía, fíjense que me lo robaron, me asaltaron, los mareros me quitaron el carro, me hicieron esto, porque lo hicieron como 2 veces, ¿verdad? Que nos quitaron el carro con toda la bebida llena y se la llevaron. Y ahí iba el dinero, la caja fuerte pegada al chasis del carro, entonces nosotros poníamos llaves, solo tenía el vigilante donde íbamos a entregar todo lo que, producto lleno y vacío. Entonces, se lo llevaron. Y si a mí me robaban ese dinero, ¿no? Entonces había una política en la Coca-Cola que decía, tú solo puedes andar $100 en la bolsa, no más. Si andas más de $100, lo que andes de más y te lo roban, tú lo pagas de tu sueldo. Esa era la política. Imagínense, cada vez mantenía 5,000, 10,000. Peleo por vanidoso, ¿verdad? O sea, Tuvo suerte que no se lo pero robaron. nunca me lo robaron. Nunca me lo robaron. Pero es lo que les quiero decir. Ahora, imagínense que usted dice, ah, me están robando, pero es usted el que está defraudando. Eso no debe existir. No puede pasar. ¿Por qué? Porque ya somos cristianos. Ya somos cristianos. Y eso es lo que Pedro dice. Dice, si alguno padece, que padezca, dice, ¿cómo qué? Como cristiano. Y dice, y si padece como cristiano, es decir, sin hacer nada malo, sin haber robado, sin haber asesinado, sin haber defraudado. Si usted padece por ser cristiano, es decir, sin que se le compruebe todo esto, alégrese, dice Pedro. Alégrese. Porque a veces se sufre, pero por ladrón, no por ser cristiano. Pero a veces se sufre por ser cristiano, cuando a usted le están acusando de algo que no es. Y no se le puede comprobar. Usted está sufriendo por la causa de Cristo. Entonces dice Pedro, cuando te pase esta clase de sufrimiento, alégrate. Pero cuando te pase el sufrimiento de que te han agarrado por ladrón, mejor avergüénzate. Es lo que Pedro dice. Entonces dice acá, si alguno padece como cristiano, dice, no se avergüence. No, si algunos de ustedes sufren, que no sea por ser ladrón, asesino, bandido o homicida, ni por entremeterse en lo que no le conviene, a pleitos ajenos. Versículo 14, 16, dice, si alguno sufre por ser cristiano, no debe avergonzarse, sino que debe darle gracias a Dios por ser cristiano. Oiga, sufrir por ser cristiano, no por cualquiera de estas cosas que Pedro menciona. Eso es algo diferente. O sea, yo, como le digo, yo he conocido cristianos. He conocido cristianos que hacen fraude. Y eso es un robo. Y lo que les quiero decir es que cuando yo trabajé en la Coca-Cola, a mí me probaron varias veces con dinero. Y me probaban los clientes. Me recuerdo una vez una mujer que era clienta. Agarraba mucho producto a la Coca. Y cuando yo iba a recoger el producto de crédito fiscal, bien, con una prueba de crédito fiscal o de consumidor final, me recuerdo que iba a recoger quizás como unos, ella había agarrado un otro carro lleno de Coca-Cola, oiga bien,
Y la había almacenado. Me dijo, ya se acercan las fiestas dicembrinas, entonces quiero mucho producto porque no sé cómo va a estar de bueno. Y si tengo bueno, no quiero que me haga falta. Entonces, quiero una carga extra. Le llevamos acá. Hice la factura de crédito fiscal, se la dejamos como crédito. Y me dice, para tal fecha venga a recoger dinero. Y llegué. Había vendido parte del producto, pero parte no. Entonces nosotros cuando llegamos al centro de venta, le digo esto para que vean cómo a veces lo prueba el mundo. Vamos a ser probados, hermano. Me recuerdo que esa vez llegué a recoger, me entró a un cuarto hacia atrás la señora donde tenía una caja fuerte y me dice, venga, aquí le voy a dar el dinero. Abrió la caja fuerte, sacó el dinero, pues, aquí está. Era más de 10,000. Y me recuerdo que en el dinero que ella me dio como 5,000 de más. Oye bien, me dio como 5,000 de más. Entonces ya lo conté yo. Dije yo, aquí hay más dinero. Lo volví a contar y me salió que tenía más dinero. Y por tercera vez lo conté y lo que me salió de más lo aparté. Aparté solo lo que había dejado de crédito fiscal y el dinero que me había sacado. Y me fui. Y es una señora conocida, no solo de Aguilares, sino de mucha gente. Y me recuerdo de que llegué donde ella y le dije, ¿sabe qué? Me está entregando más dinero, aquí está. No, me dice, lo entregué completo, no, le digo, ya lo conté 3 veces y esto me sale de más. ¿Y cuánto es? Me dijo, no, cuéntalo. Como 5,000. Gracias, me dijo. Yo ni cuenta me había dado. No, pasó, ¿verdad? Y seguí en mi ruta vendiendo a los negocios. Allá en adelante, como a la hora, me fue a encontrar, fue a hallarme un supervisor de zona, porque teníamos supervisores que nos andaban supervisando a ver si nosotros hacíamos el recorrido de toda la ruta y no dejábamos ni un cliente sin producto. Entonces, nos daban seguimiento los supervisores. Y llegó el supervisor y brother, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo va la venta? Bien, gracias a Dios. Bien. Ya, me dice, me da la mano y me dice, lo felicito. Oh, le digo, sí, está bueno. No, lo felicito, me dijo, por la acción que hizo. Ya me quedé yo pensando, ¿cuál acción? Me dijo, lo probamos. La empresa tiene una política que prueba a los vendedores, los que mueven dinero, los prueban. ¿Y cómo le digo yo? Pues con dinero. Me dice, ¿se recuerda que usted acaba de pasar en tal parte y le dieron tal parte y estaba tanto de más? ¿Sí? Ok. Dice, nosotros estamos de acuerdo con ella. Y con ella lo probamos a usted. ¿Qué tan honesto ustedes? Sentí como que me echaron una balada de agua. Y dije, yo no sabía que me estaban probando. Pero lo hicieron. Si usted hubiera agarrado ese dinero, usted pierde su empleo. En el mismo momento, no, la compañía lo coge. Y así me dijo, hemos probado a varios que han caído en la trampa. Pero usted no cayó, ¿no? Entonces ya la gente le tiene confianza. Entonces, me dice, lo voy a invitar a que vayamos a comer a un lugar y escoja lo que usted quiere comer. En base a eso. O sea, pero le estoy contando esto para que usted vea que a veces nos prueban. Y a veces, hermano, usted y yo podemos tener la oportunidad de hacer fraude. Podemos y tenemos la oportunidad. Pero hay alguien que nos mira. Amén. Aunque nadie lo vea alrededor, hay alguien que lo está viendo. Hay alguien que su ojo no se aparta de usted. Entonces, cuando usted es honesto, usted puede sufrir muchas veces por cristiano. Y ser honesto. Puede sufrir, le pueden acusar de esto, de lo otro, y calumniarlo de esto. Quizás va a sufrir en el momento de que lo están investigando. Pero cuando no se le compruebe, pues eso es diferente. Entonces, Pedro está trayendo todo esto porque en la actualidad, hermano, en la actualidad se está dando tanto fraude. Fraude de muchas maneras. Y en esos fraudes hay mucha gente que dice que es cristiana. Yo a veces pregunto y digo, así como dice a veces Pablo,
Si tú actúas de esa manera, ¿se puede creer que eres cristiano? ¿Se puede creer que has nacido de nuevo? Porque si tú estás actuando de esta manera, no creo que sea cristiano. Por eso Pablo dice, pruébense, ustedes, dice, a ver si están en la fe. Pruébense, a ver si están en la fe. Porque si ustedes tienen una vida así, que están haciendo lo que hacían antes, entonces, eso da a conocer que ustedes nunca han nacido de nuevo, ni que tampoco están en la fe. Se han metido, pero no los han llamado. Es lo que Pedro dice. Y dice acá, versículo 17. Ha llegado el momento. Ha llegado el momento de que Dios juzgue a todos. Se lo voy a leer en la otra versión, versículo 17. Dice, ya es el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza primero por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al Evangelio? Oiga. Dice en esta otra versión, dice, y si empieza por nosotros y nos hace sufrir así, imagínense lo que les espera a los que no obedecen a la palabra. ¿Por qué el juicio de Dios tiene que comenzar por la casa de Él? Yo le hago esa pregunta. ¿Por qué cree, hermana Silvia, que el juicio Dios lo comienza por su casa y no por aquellos que no conocen? ¿Por qué? ¿Por qué será que Dios, en lugar de juzgar primero a aquellos que no lo conocen, nos va a comenzar a hacer la vida difícil a nosotros? Porque nosotros somos llamados y Él va a tratar con nosotros primero. Sí, pero ¿hay alguna razón para esto? Del por qué. Somos llamados, es cierto, tenemos un llamamiento, pero ¿por qué Dios tiene que comenzar a hacernos sufrir a nosotros en lugar de hacernos sufrir a aquellos primero? Porque ellos no obedecen el Evangelio. Nosotros sí lo obedecemos, pero ¿por qué si nosotros lo obedecemos, Dios va a comenzar a juzgarnos primero a nosotros? ¿Por qué el juicio de Dios tiene que comenzar por su casa? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que servir de ejemplo a los demás. Sí, tenemos que ser ejemplos, ya lo dijo, y lo somos. ¿Ah? Yo digo que sí. Muchas veces fallamos. No, muchas veces fallamos, pero no en cosas así, no en cosas como... Muchas veces fallamos. ¿Cuántas esas muchas veces? O sea, usted mismo dijo, tenemos que ser ejemplos, pero no somos ejemplos. Pero no somos ejemplo, porque entonces, a veces fallamos en el carácter o en cosas, pero nos limitamos a hacer cosas que no hagan que la gente dude de nosotros, y más sin embargo, por los cristianos que hacen esas cosas, todos somos tildados igual. Sí, es cierto. Ahora, pero dice Pablo a los romanos, dice, por culpa de ustedes, mi nombre, dice Dios, ¿es qué? Vituperado, decía. Es blasfemado. ¿Y qué significa blasfemar el nombre de Dios? Hablar mal de Él. Hablar mal, burlarse de Dios. Cuando hablan mal de nosotros, se están hablando no de nosotros, sino de Dios. Ahora, ¿y por qué hablan mal de Dios? Por culpa de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no somos el ejemplo. O sea, por eso es necesario que el juicio de Dios, por eso dice Pedro, si el juicio de Dios comienza por nosotros, dice, y nos hace sufrir así, imagínense lo que va a hacer con aquellos que no obedecen al Evangelio. Es decir, si Él nos va a juzgar a nosotros primero, precisamente lo va a hacer porque nosotros somos responsables. Somos los responsables de que del nombre de Dios se hable mal. Somos responsables de que el nombre de Dios se burle en la gente. ¿Por qué? Por nuestro mal ejemplo. Y esto usted lo va a ver, hermano. Lo va a ver en Ezequiel capítulo 9. En Ezequiel capítulo 9, Dios trae juicio a Jerusalén. ¿Y por dónde comienza? Comienza por los servidores del tabernáculo. Es decir, por los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran el ejemplo. Ellos tenían que darle las enseñanzas al pueblo. Mas, sin embargo, ellos torcían sus enseñanzas y estaban dando un mal ejemplo.
Entonces Dios dice, voy a comenzar con esto, con lo que me sirve. Voy a comenzar por mi casa. Y cuando habla de casa, está hablando de su pueblo, de su iglesia. Por ahí voy a comenzar. Y yo le voy a decir algo. Dios siempre ha actuado de esa manera. Si usted lee Isaías 10, ¿a quién usa Dios para afligir o para disciplinar a su pueblo? Usa a la potencia de Asiria. Dice, Asiria es mi vara con la que yo voy a disciplinar a mi pueblo. ¿Por qué iba a disciplinar a su pueblo? ¿Por qué? Porque su pueblo se había alejado. Cuando su pueblo se aleja, oiga bien, Dios trae juicio. Cuando su pueblo se aleja, Dios comienza a traer juicio sobre su pueblo, sobre la nación en donde está su pueblo. Ahora, ¿por qué? Porque en lugar de acercarse, en lugar de ser ejemplos, están vituperando el nombre de Dios y se están alejando de Dios. Entonces Dios tiene que usar a alguien para disciplinar a su pueblo. Lo mismo pasa en Jeremías capítulo 25. Dios les dice, voy a castigar a todas las naciones del mundo. Y comienza a dar todos los nombres. Da un sinfín de nombres a los que Dios va a castigar. Y dice, y voy a traer, dice, a mi siervo para castigarlo. Y ese siervo es Nabucodonosor, es decir, el imperio babilónico. Voy a traerlo para castigarlo. Entonces, es la forma en cómo Dios usa. Es decir, cuando un pueblo se aleja, cuando un pueblo abandona a Dios, cuando un pueblo es un mal ejemplo, Dios trae juicio. Yo le voy a decir algo que me llamaba la atención hace mucho, y hace poco estaba viendo eso, hoy que estaba estudiando, estaba pensando en lo mismo. Yo le voy a decir algo, hay un pastor que ya se murió, él era de Sudáfrica, King Clement, así se llamaba, o King Clemente, algo así. Él era sudafricano. Él vino allá por abril de 2007, ahí por 7 de abril del 2007, por ahí algo así, vino. Antes, oiga bien, antes de que Trump estuviera en la presidencia. Oiga bien. Oiga bien lo que le voy a decir. Y este pastor sudafricano, él dio una profecía, que Dios iba a levantar un hombre. Y lo iba a poner en la Casa Blanca. Y que ese hombre iba a hacer muchas cosas. Ok. Y dio hasta el nombre de Trump. Oiga, las elecciones para que Trump llegara a ser presidente ni siquiera se daban. Y ese hombre dijo que iba a tener 2 periodos. Oiga bien. Ahora, pero lo que yo estoy viendo ahorita, el hombre dijo que que el presidente que hoy tenemos era la trompeta de Dios y que él iba a hacer cosas que lo iban a querer detener, pero nadie lo iba a detener. Yo le voy a decir algo. ¿Por qué le digo esto? Porque precisamente, hermano, todo lo que está pasando ahorita, todo esto que está ocurriendo con este segundo periodo, que Trump tuvo un periodo, después tuvo Biden, después de Biden estuvo otra vez Trump, o sea, en el periodo que estamos. Ahora, este hombre ha estado haciendo tantas cosas que nadie lo detiene. Y aún muchos jueces de la Corte Suprema están poniendo al lado de él. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué? Porque esto es una forma de juicio. Yo le voy a decir algo. Oiga, en este año que ha pasado, que estamos por finalizar, los noticieros han estado dando estadísticas de cuántos miles ha deportado y cuántos están encerrados. A veces uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite todo esto? Porque muchas veces nos preguntamos, ¿por qué todo esto? ¿Por qué están agarrando a esta gente inocente? Yo le voy a decir algo. Me atrevo a decirlo sin temor quizás a equivocarme, pero esta nación está bajo juicio en este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque los comienzos de esta nación fueron
basados en la palabra de Dios. Si usted ve los monumentos que tenían antiguamente y que hoy ya quitaron en las escuelas, en la Corte Suprema, ahí estaban los 10 mandamientos. Es decir, que el principio de esta nación fue fundado en principios bíblicos, establecidos en la palabra de Dios. Pero ¿qué ha pasado? Los quitaron. O sea, desde que eso comenzó, hermanos, una situación tan difícil aquí, que comenzó un desvarío, un extravío, y de todo. Ahora bien, las iglesias cristianas que están dentro de este territorio estadounidense son las iglesias, la mayoría de iglesias, oiga, no le estoy diciendo que todas, la mayoría de iglesias están patas arriba. No están enseñando palabra de Dios. Al contrario, están alejando a la gente de que la gente venga a Dios. Por la forma en cómo ellos están enseñando y cómo se están aprovechando de la gente. Es lo que Pedro dice. Pedro dice que algunos agravian a los hermanos. ¿Qué es defraudar al hermano? ¿Qué es defraudarlo? ¿Qué es defraudar al hermano? Es aprovecharse de su confianza. Y al aprovecharse de esa confianza, quitarle lo poco que tiene. Eso es defraudar. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo muchos pastores ahora? ¿Por qué muchas iglesias han cerrado? ¿Por qué muchas se están quejando? ¿Por qué muchas dicen que los miembros ya no quieren llegar por miedo? ¿Por miedo a qué? ¿Por qué? Porque ellos se están defraudando, no a la gente del mundo, sino a la misma gente de la iglesia. Ahora, Dios está molesto. Cuando la iglesia se aleja de Dios y a través de sus enseñanzas bíblicas, en lugar de acercarlo a Dios, lo está alejando, Dios se molesta. Dios se enoja. Y comienza a tratar con aquella nación que está como bajo juicio de Dios. Y Dios siempre usa el instrumento humano. Usó a Asiria, al rey de Asiria, usó a Nabucodonosor como instrumentos humanos para traer juicio. Ahora, lo que estamos viendo es eso. Y yo le voy a decir por qué. Mire, si usted se fija, son miles de personas que han sido deportadas y que están encarcelados. Y son indocumentados. Ahora bien, mucha gente de la que viene de este país, hermano, a veces cuando salen del país, ay Señor, ayúdame a llegar y yo cuando llegue ya te sirvo. Cuando están aquí, ¿qué hacen? Ya están aquí, les vale un pepino, ¿verdad? Discúlpenme la expresión. Les vale un pepino y a Dios ya no lo quieren, porque ya están aquí. Ahora, mucha gente de esa viene a hacer cosas que no están bien. Muchos, no les digo que todos, pero muchos vienen a hacer cosas que no están bien. Ahora, las iglesias se están alejando a través de sus enseñanzas a la gente de Dios, la están alejando de Dios, y la gente que viene está expandiendo idolatría. Si no vea cómo las culturas hay que sacan a chamanes bailando, que esto y lo otro. ¿Qué es lo que están enseñando? Ay, no estamos, adopten nuestra cultura. O sea, ¿por qué no los acercan a Dios? ¿Por qué en lugar de acercarlos a Dios, no mejor dejan todo eso ellos? Y es lo que está pasando. Y yo le digo, yo veo todo esto que está pasando y le voy a decir algo. Este otro año que viene, quizás vienen cosas peores, hermano. Quizás si lo que hemos visto este año con este hombre en la presidencia, este otro año no va a ser menos, mejor. Va a ser peor. Me atrevo a decirle que las cosas se van a poner más color de hormiga, como dicen. Y se acordará lo que le estoy diciendo. Y se acordará que lo estoy diciendo a finales de este año, 2025. En lugar de bajar presión, esto va a aumentar la presión. Y quizás va a haber más persecución. Porque como se están viendo las cosas, creo que viene lo peor. Hoy es el último día del año que estamos predicando, ¿verdad? Porque ya el otro año va a ser el primero. ¿Sí?
Hoy es último mensaje del 2025 y el otro mensaje lo estamos dando a comienzo del otro año ya, 2026. Por eso le digo, recuerde bien cuándo le estoy dando este mensaje, está a finales ya. Es decir, todo lo que se está viniendo. La gente se queja, pero ¿por qué se queja? Si están trayendo idolatría al país. Este país dejó los principios bíblicos y se ha alejado de Dios. Y los pastores que en lugar de acercar a esa gente que se ha alejado, la están alejando más. Y la gente que viene, en lugar de acercarse a Dios, traen más idolatría. ¿Cómo cree que Dios está? ¿Usted cree que Dios está contento? ¿Usted cree que Dios está feliz que este país se esté llenando de idolatría? Es decir, estamos bajo juicio. Pero no lo queremos ver, ni lo queremos reconocer. A veces nos quejamos de cómo actúa, pero esta es una herramienta. Dios está usando a este hombre como una herramienta, así como usó a Siria y así como usó a Nabucodonosor para traer juicio sobre todas las naciones. Por eso es que Pedro dice, es tiempo de que el juicio de Dios comience por su casa, y si comienza por nosotros, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces eso. Ahora, fíjense lo que Pedro dice. Aquellos, dice, así que aquellos que sufren por hacer la voluntad de Dios. Oiga, si se sufre por hacer la voluntad de Dios, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Ah? Ahí dice Pedro. Darle gloria a Dios. Encomendar nuestras almas al Creador, encomendarlos a Él, porque Él es el único que nos puede librar si estamos bajo juicio. Él es el único que nos puede librar si estamos bajo juicio. Recuérdese, Ezequiel 9, cuando Dios trae juicio sobre Jerusalén y comienza por los del templo. Es decir, antes de hacer juicio contra ellos, Dios le dice a este varón, le dice, pon una señal sobre los que no van a recibir el juicio. Es decir, sobre aquellos que estaban sufriendo por algo, por hacer la voluntad de Dios. Dios los tenía ya señalizados. Pero los que estaban sufriendo por estar haciendo mal, aunque decían que ser sacerdotes o decían ser pueblo de Dios, eso no se les puso esa señal. Es decir, hay un periodo que aunque haya juicio, Dios preserva. Si usted y yo estamos haciendo la voluntad de Dios y por eso estamos sufriendo, Dios nos va a librar. Amén. Dios nos va a librar de ese juicio que puede ser peor. Por eso dice Pedro y finaliza, si alguno está sufriendo por causa del Señor, dice, que encomiende su alma al Señor, porque Él es el único que nos puede librar. No hay otro. Yo le voy a decir algo, hermano. Hay cosas que a veces están pasando delante de nosotros, de nuestros ojos, y nosotros no las entendemos. Y a veces nos quejamos y decimos, ¿por qué Dios no hace algo? ¿Y por qué la gente trae tanta corrupción a esta nación? Idolatría. Esto es abominación, hermano, para Dios. Esto Dios no lo puede tolerar. Cuando alguien es idólatra, Dios no lo tolera. Y hay castigo severo. Así es de que yo creo, hermanos, que lo que Pedro nos está diciendo es algo que él está viendo que en el presente muchos están sufriendo, pero no por ser cristianos. Mucho. Y le voy a decir algo, con lo cual termino. Dios no puede hacer sufrir solo a unos y a otros. Estamos en un mismo mundo. Y ahí se va parejo. Cristianos y no cristianos. Porque no solo los que no conocen a Dios están bajo juicio, también su casa. Ahí lo dice Pedro. Los que no conocen a Dios están bajo juicio, pero ese juicio, cuando Dios lo comienza por su casa, abarca con todo. Porque Dios no tiene predilecto. Es lo mismo que Jesús dijo.
hace caer su lluvia. Dios dice a caer su lluvia sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Es decir, y cuando el juicio de Dios llega, también llega a todos, buenos y malos, justos e injustos, porque estamos en el mismo barco. Así es de que lo dejo hasta aquí. El otro año, si Dios así nos lo permite y nos da la oportunidad de poder seguir con estos estudios, vamos a estar comenzando el capítulo 5. Y va a ser algo maravilloso comenzar. Estamos finalizando el año con una predicación y vamos a estar comenzando el año con una predicación. Gloria a Dios. Así es de que, hermano, Dios les bendiga, Dios les guarde. Dejamos hasta aquí, esperando que Dios les bendiga. Amén.